A eso venimos a escuchar, a estudiar la palabra de Dios. Muy bien, Dios les bendice, hermanos de Fortaleza México, Los Mochis. Les saluda su amigo el pastor Obed Mesa. Hoy vamos a ver un tema que se llama señales. Así, una sola palabra, señales. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué entendemos por señales? Me llamaba mucho la atención, la primera vez que fue a un estadio de béisbol, fue al estadio de Los Cañeros y perdieron. Pero, qué buena publicidad, ¿verdad? Pero yo me fijaba mucho en los movimientos que hacía el manager. ¿Ven? Se agarran la oreja, se agarran la muñeca, hacen movimientos, son señales que yo decía, pues ¿qué quiere decir con todo eso? Pero había alguien que le entendía esas señales, el catcher entendía las señales, los que estaban en bases entendían las señales, obviamente yo no las entendía, pero las señales es un indicativo de que te está dando una noticia, una información. Esas son las señales. Podríamos hablar de muchos tipos de señales, pero vamos a hablar de señales bíblicas que nos indican. O sea, en cada señal hay un indicativo muy importante. Las señales son pactos, en algunos pasajes bíblicos las señales son pactos. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 12, versos 7 y 13. Éxodo 12, 7 y 13. Estamos hablando acerca de señales y cuando en Éxodo capítulo 12 nos habla acerca de la Pascua, de cómo se celebró la primera Pascua, lo que es la verdadera Pascua, ¿verdad? Esta semana estuvimos en la Ciudad de México en una tienda, en una librería que se llama Israel y venden todos los artículos judíos, libros, todo lo que tú puedas imaginarte que hay en Israel, ahí lo encuentras y habla mucho de eso, hay temas que hablan mucho de señales. Los judíos saben la celebración de las fiestas y la Pascua es una de ellas. Obviamente acá en nuestro México lindo y querido, sabemos acerca de Pascua, por ejemplo, cuando escuchas la palabra Pascua, ¿qué se te viene a la mente? Capirotada, ¿verdad? Aquí Pascua es capirotada, aquí Pascua es maviri, aquí Pascua es borrachera. Aquí, o sea, está muy distorsionado el concepto original de Pascua. Pero en Éxodo 12 nos habla de cuál es la Pascua original y de que después Cristo vino no a modificar ni a cambiar esa Pascua, sino a llevarla a cabo con Él mismo como Cordero, ¿verdad? Entonces dice Éxodo capítulo 12, cuando Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, cada familia va a sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero, entre otras indicaciones que le dio, ¿verdad? Le dio otras indicaciones, pero vamos a hablar de esta indicación. Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, la sangre de ese cordero que iban a sacrificar, aparte que se le tenían que comer asada, aparte de que el cordero tenía que ser de un año sin defecto, esa sangre la iban a untar en los marcos, diríamos ahora, ¿verdad? Postes y dinteles, que son marcos de las puertas. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Ok, vamos hasta el versículo 13. No vamos a estudiar acerca de la Pascua, nada más queremos ver algo que sucede ahí. Fíjese bien esto, la sangre que ellos iban a untar en los marcos de las puertas, la sangre os será por señal. Aquí está la palabra señal, diga conmigo señal, es el tema que estamos viendo este día. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros, en ustedes, plaga de mortandad
cuando hiera la tierra de Egipto. Diga conmigo, no habrá plaga de mortandad. Es importante saber todo esto. Ellos iban a sacrificar un cordero literal, un cordero real, y esa sangre la iban a untar en los marcos de las puertas de las familias judías. Y había una indicación muy importante. Esa sangre va a ser una señal de que no va a haber mortandad. No va a haber mortandad, aleluya. Ahora, esa sangre representa, obviamente después vino Jesucristo, se reunió con sus discípulos y celebró la Pascua, que en realidad ya no fue Pascua. ¿Por qué? Porque ya no hubo un cordero que fuera sacrificado. Ahora el nombre correcto es Pesaj. Pero ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia ahí? ¿Por qué no llevó la Pascua así como la habían hecho al principio? Porque tal vez los discípulos se preguntaran, bueno, vamos a celebrar la Pascua, pero ¿dónde está el cordero? Pero recordemos a Juan el Bautista que presenta a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús fue el Cordero que se sacrificó por nosotros. Ahora, la sangre de Cristo es una señal para nosotros. La sangre de Cristo, si tú y yo nos cubrimos con la sangre de Cristo, dice la Biblia que no habrá plaga de mortandad. ¿Alguien recibe esta palabra? Es una señal. En la Pascua de Éxodo, la señal era la sangre. Y donde miraban la sangre, ahí no entraba la muerte. Hoy en día, Jesucristo derramó su sangre por nosotros y esa señal está en nosotros espiritualmente. Obviamente la sangre de Cristo ya no es una sangre literal. Si la sangre de Cristo se hubiera vendido, ya alguien se hubiera hecho millonario con eso. De hecho, en algún tiempo se vendieron las estaquitas de la cruz, pedacitos de la cruz de Cristo. En fin, ya para hacer comercio. No se trata de una sangre literal. La sangre de Cristo es espiritual en nosotros. Ahora, quiero decirte algo muy importante. No se trata de un amuleto tampoco. La sangre de Cristo. No clamo, fíjate bien la diferencia. Cuando tú y yo estamos en algún problema difícil, ¿qué clamamos? La sangre de Cristo, ¿verdad? No clamamos a la sangre de Cristo como algo literal, porque esa sangre ya se derramó físicamente, ya se secó. Físicamente la sangre de Cristo ya no existe, porque fue sangre igual que la de nosotros, pero es algo espiritual. No clamamos a la sangre de Cristo, clamamos la sangre de Cristo. ¿Alguien nota la diferencia en esto? No clamamos a algo o a alguien, clamamos una frase, es una frase espiritual que nosotros decimos. Así que cuando se encuentren aprietos, cuando te encuentres en apuros, en lugar de ser una majadería, en lugar de decirle a alguien hijo de todo menos hijo de Dios, mejor clama la sangre de Cristo, amén. Se te atravesó un carro, no, la sangre de Cristo, amén. ¿Estamos de acuerdo en esto? La sangre de Cristo es una señal de protección, aleluya. Dile que está a tu lado, te declaro cubierto con la sangre de Cristo. Es una señal de protección, gloria a Dios. Estamos hablando acerca de las señales. Y vamos a ir a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 del 1 al 4. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, esta es una visión, ¿verdad? No fue algo real que sucedió, pero es una visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en sus manos un instrumento para destruir. Está hablando de los verdugos de la ciudad. Hablando espiritualmente, ¿cuál cree usted que sean los verdugos de la ciudad? En aquel tiempo fueron literal. Venían verdugos con armas, con espadas, con lanzas para herir a la ciudad, para matar a la ciudad. Hoy es algo espiritual. Afortunadamente ya no estamos en aquel tiempo en el que llegaba alguien y destruía una ciudad. Bueno, sabemos que en las guerras puede pasar, pero vamos a hablar espiritualmente hoy en nuestros días. ¿Cuáles son esos verdugos que vienen en la ciudad? Ya en el 2020 hubo un verdugo que vino y mató mucha gente en el 2020. ¿Cómo se llamaba ese verdugo? COVID-19.
¿Cómo que Putin? Bueno, también. Pues quiero que sepas que no es el tema, pero ya que estoy diciendo Putin, se le acusa de muchas cosas. Se le acusa de matar inocentes en Ucrania, se le acusa de tantas cosas y mucha gente lo cree, lo ve como el mismo Satanás. Algo así muy parecido a Hitler, pero escuché algo que me gustó de ese hombre y ya lo perdoné. Porque ese hombre dijo, aquí en mi país mando yo. Así dijo él. Cuando fue lo del COVID dijo, a mí nadie me la pega, eso lo hicieron ustedes. O sea, él culpó directamente a la élite mundial y dijo, aquí no, él cerró sus fronteras, dijo, aquí no entra nadie. Fue el país donde hubo menos casos de COVID. Y ahora este hombre, no lo estoy defendiendo, pero ¿sabe qué dijo? Aquí en mi país, a mí me vale churro lo que digan los occidentales. Aquí en mi país los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y aquí en mi país hay cárcel para aquel que se quiera mutilar y decir que es otra cosa. El varón es varón y la mujer es mujer. Mi respeto, señor Putin. Dele una clasecita a muchos. Ok, no es el tema, ya, vas. Me acordé por algo, pero bueno. Estábamos hablando de los verdugos de la ciudad. ¿Cuáles son los verdugos? Cuando tú sales a la ciudad, ¿alguien se acuerda de los 4 caballos del Apocalipsis, por ejemplo? Uno traía mortandad, otro traía hambre, ruinas. Esos son los enemigos, esos son los verdugos que entran a nuestras ciudades. La muerte, los accidentes. Cada vez que tú sales de la ciudad, a la ciudad, hay verdugos en la ciudad. Y creo que en la Ciudad de México hay más verdugos de muerte porque el tráfico es espantoso. Un lugar donde está a unos cuantos kilómetros, llegas en 2 horas, Cristo bendito. Accidentes por todos lados, esos son los verdugos de la ciudad. Cuando tú llegas al mercado y no te alcanza, ¿verdad? Y lo único que puedes hacer es comprar 5 pesos de queso. ¿Te acuerdas de algo? Cuando tú llegas al mercado y no te alcanza para comprar nada, son verdugos de la ciudad. Cuando tú vas a los hospitales y ves lleno de enfermos y gente muriéndose, son verdugos de la ciudad. Todo lo que cause daño, todo lo que cause muerte. Ahora vamos a ver qué pasa aquí, mira. Versículo 2 dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano instrumento para destruir. La ruina, la pobreza, el hambre, la tristeza, la depresión, vienen a destruir las ciudades. Pero escucha esto, eso fue una visión al profeta al profeta Ezequiel. Entre ellos había un varón vestido de lino, aleluya. ¿Alguien sabe quién es el varón vestido de lino? El cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce. O sea, venía gente para destruir, pero entre ellos venía un varón para defender, aleluya. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino fino que tenía su cintura en el tintero de escribano. ¿Qué le dijo? Le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad de los mochis, ¿alguien dice amén? Y por en medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman, aleluya. Ponle una señal a los que oran, ponle una señal a los adoradores, ponle una señal a esos que no faltan a escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Siguiente versículo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir directamente al versículo 6. Hay algo muy importante. Bueno, vamos a leer el 5, ya estamos aquí, mire. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Hay verdugos que vienen a la ciudad a matar, accidentes, hambres, tristezas, suicidios, viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres. ¿Cuántos saben que Satanás no perdona? Hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no te acerques.
¿Quiénes son los que tienen la señal? Los que claman, los que oran. Aleluya. ¿Habrá que alguien aquí de estos? No te acerques y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Escucha bien, hermano, hay señales. Dice Juan 10:10 que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Eso dice Juan 10:10. Pónganlo ahí por favor, yo sé que lo sabes de memoria, pero vamos a ponerlo porque tal vez haya alguien visitante este día. Juan capítulo 10, versículo 10. Aquí habla del verdugo de la ciudad y habla del varón de lino fino que viene a defender a la ciudad también. El ladrón, que es Satanás, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A qué viene Satanás? Matar, hurtar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando viene el verdugo de la ciudad a querer matar con suicidios, con depresiones, con ruina, con enfermedad, aparece el hombre vestido de lino fino, aleluya, y dice, voy a buscar a los que tienen marcas, porque a ellos no les va a pasar nada, a los que tienen la señal del Espíritu Santo, a los que tienen la señal de la sangre de Cristo, a ellos no te les acerques. Me gustó mucho una versión que leí porque dijo, no te les acerques, o sea, como diciendo, ni se te ocurra acercarte a los que tienen la señal de la sangre de Cristo. ¿Alguien recibe palabra en este momento? ¿Alguien desearía que esa señal esté sobre nosotros? Ponle una señal a los que claman. Ponle una señal a los que gimen. Aleluya. Hermanos del ministerio de intercesión, levanten su mano. Sigan clamando, sigan gimiendo. Hay una señal en los que oran. Hay una señal en aquellos que dedican tiempo a estar en la presencia del Señor. Aleluya. Pon una marca sobre aquellos adoradores. Yo estaba alabando al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Esta mañana se sintió tremenda la adoración. ¿Cuándo se sintió en la presencia de Dios? Aleluya. Gaby, ¿dónde estás, Gaby? Hay una palabra muy importante para ti, hija, que el Señor nos ha dado, porque tu ministerio va a trascender grandemente, porque tú eres una adoradora en espíritu y verdad, y Dios va a exaltar tu ministerio en el nombre de Jesús. Génesis 9:12 al 17. Gloria a Dios. Y dijo Dios, esta es la señal, aquí está otra señal. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes. Entre ustedes soy yo, dijéramos acá en México. Pero recordemos que no hay errores gramaticales, sino hay enseñanzas en todo lo que vemos ahí en la palabra del Señor. Es un pacto. Esta señal es un pacto, dice, entre ustedes y yo. Y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Es un pacto perpetuo. Es una señal que es para siempre. Mi arco, ya sabes de qué está hablando, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. Aquí está otra señal. Ese arco, que es el arco iris, será por señal del pacto entre mí y la tierra. Aleluya. Seguimos leyendo hasta el 14, por favor. Mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre la tierra y yo. O sea, cada vez que tú veas el arco, vamos al versículo 14, cada vez que tú veas el arco iris, tienes que pensar en que es un pacto de Dios, entre Dios y la tierra. Amén. ¿Por qué estamos hablando de esto? Sabemos que, versículo 14, por favor. Sabemos que Satanás es anatrepo. ¿Se acuerda qué es lo que es anatrepo? Es una palabra en el griego que significa trastornar, significa voltear. Entonces dice la palabra del Señor que el arco iris es un pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Podemos avanzar por favor al versículo 14 y luego al 15? Entonces cuando tú ves el arco iris tienes que pensar en un pacto que Dios hizo con la humanidad. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver esto entonces, mi arco en las nubes. ¿Cuál fue la última vez que viste un arco iris?
O sea, el problema aquí ha sido que ha llovido de noche, ¿verdad? Por eso no se ha visto. Porque decimos nosotros, ay, ya va a refrescar, gracias a Dios va a refrescar en Sinaloa. Está lloviendo, pues sí, en las 3 de la mañana. Y luego sale el sol a las 7 de la mañana, ya está, pero terriblemente caliente. ¿Cuándo hubo? El viernes hubo un arco iris. Aleluya. ¿Qué señal es el arco iris? Vamos a seguir leyendo. Versículo 15, bueno, 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Por último, el versículo 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal. Diga otra vez conmigo, señal. Señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El pacto de ese arco iris, que es una señal, el pacto es que Dios jamás, o la tierra, mejor dicho, jamás va a ser destruida por agua. No dice que no va a ser destruida ya, dice que no va a ser destruida por agua. Porque en aquel tiempo vino el diluvio y usted sabe lo que pasó. Pero ¿por qué digo que Satanás es anatrepo? Porque ahora hay gente que ha tomado el arco iris tan bonito y si tú te das cuenta, los colores que ves en el arco iris no son colores que tú ves aquí en la tienda donde venden pintura. ¿Cuántos colores hay? Los que son expertos en pintura, ¿cuántos son los colores originales que hay? Son como unos 4 o 5, ¿no? El negro, y de ahí los combinan y hacen otros colores. Yo me imagino que para hacer los colores del arco iris está muy batalloso porque son colores celestiales. Pero Satanás ha tratado de voltear y Satanás dice, ahora el arco iris ya no representa el pacto de Dios con los hombres. Ahora el arco iris representa que el hombre que quiera ser mujer puede serlo, la mujer que quiere ser hombre puede serlo. Satanás trastornando lo que Dios ha hecho perfecto. El arco iris viene de Dios. Si alguien usa el arco iris para otra cosa aquí en la tierra, está haciendo exactamente lo incorrecto. El arco iris es una señal, un pacto de Dios de que la tierra no iba a volver a ser o no va a ser destruida otra vez por agua. Estamos hablando de señales. Hace un tiempo vimos otra señal que está en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1, lo voy a leer rápido para irnos porque está un poco larguito. Dice Josué 2:1. Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad y recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ya se recordó de esta historia, ¿verdad? Envió a 2 espías. Muy bien, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. O sea, alguien fue y le chismeó al rey. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los van a alcanzar. Esta era una mujer, obviamente era la mujer ramera, se le llamaba en ese tiempo. Creo que hoy han cambiado de título, pero finalmente es en lo mismo. Alguien ha dicho así, pastor, a ver, muéstrame algo, explíqueme algo. Llegaron los espías de Israel a la casa de Rahab la ramera y ella los escondió y echó mentiras. Echó mentiras porque cuando llegaron a preguntarle por ellos, ella dijo, no están. Sí vinieron, pero en cuanto antes de que cerraran la puerta, o sea, la puerta principal de la ciudad, ellos salieron y se fueron huyendo. O sea, desde ese momento ella ya había planeado algo. Ella había fabricado un plan. Ella dijo, los voy a esconder, pero no va a ser gratis. Obviamente no daba nada gratis ella, supongo. Pero ¿qué pasa aquí? Porque es una mentira, pastor, y esa mentira la salvó porque después,
cuando ella los escondió, ella hizo un trato con ellos. No voy a leer todo el versículo. Ella hizo un trato con ellos y le dijo, está bien, ya les salvé la vida. Venían a matarlos. Yo los escondí y dije que ya se habían ido. Pero vamos a hacer un trato. Cuando ustedes vengan a tomar la ciudad, porque ellos iban a venir a pelear y a destruir a todo ese ejército, iban a quedarse con la ciudad. Como yo sé que ustedes van a ganar, o sea, fíjate la astucia. ¿Cuántos saben que Satanás sabe que aquí hay un ejército poderoso? Me gustó un título que vi por ahí en una reunión de mujeres que dice, cuando una mujer guerrera se levanta, o sea, Satanás tiembla. O sea, cuando se levanta en la mañana, cuando se sienta en su cama para ponerse los guaraches, aguas, dice Satanás, ya se levantó esa guerrera de la fortaleza. Satanás sabe del poderío que tenemos tú y yo. Este ejército sabía del poderío que tenía Israel. Sabía que eran peligrosos, que era lo más probable es que les iban a ganar. Esta mujer dijo, lo más probable es que ustedes y su ejército ganen. Así que desde ahorita voy a hacer un trato con ustedes. Ahora, la pregunta sigue en el aire, ¿por qué Dios la ayudó si hizo una mentira? Bueno, quiero decirte que hasta ese momento, ella no tenía solamente el pecado de la mentira, ¿estamos de acuerdo en eso? Era Rahab la ramera, y ve tú a saber qué lista de pecados más tenía. En ese momento no era una hija de Dios. Pero quiero que sepas que cuando Dios transforma a una persona, cambia todo su ser. Y si tú dices, si yo lo conozco, aquel era mentiroso, diga conmigo, era. Ahora Jesucristo ha cambiado. Si yo lo conocí, vivía enseguida en mi casa, era borracho, era adúltero, era drogadicto, era porque Jesucristo tiene el poder de transformar las vidas, amén. Así que hasta este momento no enjuicien a Rahab la ramera, porque no solo tenía el pecado de la mentira, tenía muchos más. Muy bien. Vamos a ir hasta el versículo, está muy largo el versículo. El versículo 17. Ellos le dijeron, nos quedaremos libres de este juramento. O sea, el trato que habían hecho, ¿verdad? Ella les dijo, cuando ustedes vengan a tomar la ciudad, no me ataquen a mí, aquí va a estar mi familia, así que ustedes sálvennos a mí y a mi familia. O sea que yo creo que como ella se dedicaba a algo que tal vez su familia no estaba muy de acuerdo, pero en esta ocasión yo creo que les dijeron, hija, nos salvaste, gracias por ese gesto. Ella dijo, vamos a hacer un trato, cuando ustedes vengan a tomar la ciudad, sepan que yo estoy aquí con mi familia, y no nos haga nada. Vamos a ver qué dijo. Versículo 17, Josué 2:17. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Si tú, o sea, ellos decían, si tú nos descubres, entonces no hay trato. Vamos a arrasar también con tu familia. Y ella dijo, no, yo no lo voy a descubrir. Aquí va a estar mi familia. Vamos al versículo 18. Aquí está el trato. Cuando nosotros entremos en tu tierra, tú atarás este cordón rojo a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a tu casa y a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en tu casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, es decir, nosotros lo vamos a salvar. Y si tú denuncias este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento. Ella respondió, versículo 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana, dice una versión, esta versión dice el color rojo. Dice, caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron. Los que les perseguían y los que les persiguieron buscaron todo el camino, pero no los hallaron. Aquí está una señal. Esta mujer dijo, yo los salvé, ya venían por ustedes, pero yo los escondí. Ahora vamos a hacer un trato.
Cuando ustedes vengan a tomar la ciudad, yo voy a poner un listón, un cordón rojo que va a ser una señal. Diga conmigo otra vez, señal. Donde ustedes vean el cordón rojo, ustedes van a decir, esa casa no la vamos a destruir, ni vamos a matar a nadie, porque ahí está Rahab la ramera y los vamos a salvar. Aquí está otra vez una señal de salvación. No es el tema de Rahab la ramera, porque sabemos que después de esto, esta mujer fue salvada junto con su familia y fue incluida en la nación de Israel. Fue un trato que hicieron. Hubo una señal. El cordón rojo es una señal de que no vas a atacar esa casa, porque esa casa, ahí estoy yo y mi familia. No voy a contar toda la historia de Rahab porque no es el tema. Lo único que te quiero decir es que esta mujer Rahab se incluyó en el pueblo de Israel, se incluyó tanto así que se casó con un hombre muy importante en el pueblo de Israel. Y cuando tú analizas la Biblia, después voy a hablar un tema sobre esto nada más, ya lo hablé una vez, es maravilloso y glorioso que al paso de los años ya no se le llama Rahab la ramera, ahora es la esposa de un personaje principal que viene de la tribu de Judá y llegó a ser de la línea hasta donde vino Jesucristo. Aleluya. Pero si era Rahab la ramera, sí, pero ella hizo un pacto y ese pacto la salvó, y como cumplieron los dos pactos, ella vino y con el tiempo llegó a ser de la línea de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios no se anda fijando en quién eres, cómo eres o a qué te dedicabas antes. Cuando Él te transformó, tú te metes a la línea de Jesucristo, aleluya. Te metes a la línea del reino de Dios y comienzas a ser parte del pueblo del Señor, aleluya. Hubo una señal que salvó la vida de esta mujer, aleluya. Hablando de señales, bueno, vamos a seguir hablando el miércoles acerca de esto, es muy extenso este tema. Hay algunas señales, no sé si alguna vez te ha tocado a ti soñar algo que después se cumple. Levante su mano si alguien tiene un sueño que después se cumplió. Ok. Hay sueños que vienen de parte de Dios como señal. Pero esto es una línea muy delgada porque después, así como los profetas y evangelistas, y creemos en todos los ministerios, por supuesto. Pero muchas de las veces son líneas delgadas porque hay gente que se pasa diciendo, o sea, se pasa de la línea, quiero decir. Como decimos acá en el barrio, se pasa de lanza, no sé cómo vive en tu barrio. Abusando de lo que es la profecía, de lo que es tantas cosas, ¿no? Porque sí conocí gente que alguna vez Dios le habló en sueño y después todo lo que soñaban lo quería materializar. Y no es así. A veces no todos los sueños vienen de Dios. Habrá algunos que sí. Hay gente que Dios la usa en profecía, pero tal vez llegue el momento en que no todo lo que diga es profecía. El Señor me ha dado una palabra para ti y me ha dicho que me prestes 20,000 pesos. Pues dile que me diga a mí. Dile al Señor que me lo diga a mí y te los presto, amén. O sea, es una línea delgada, funciona, pero hay mucha gente que abusa de eso. Hablar de los sueños puede ser una señal. A mí en lo personal me han sucedido cosas que yo he soñado y que después se cumplen. Porque los sueños, inclusive en la Biblia, ¿se acuerda de José el soñador? Cuando él soñaba, algo se cumplía. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 12. Lucas 2, 8 al 12. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá ¿por qué? Por señal. Hallaréis al niño envuelto
en tamales, digo en pañales, acostado en un pesebre. Hubo una señal. Recuerda que los reyes que venían del oriente, ellos se estaban guiando por una señal, una estrella, el mejor GPS del mundo, la estrella del oriente, que guió a los reyes. Lamentablemente alguien por ahí les puso magos, que no eran magos, porque usted sabe que la magia no tiene nada que ver con la palabra del Señor, amén. No eran magos, no eran que reyes magos llegaron y sacaron un conejo de un sombrero. No, no eran magos, eran astrólogos. Eran reyes, claro, fueron guiados por una señal, por la señal de una estrella. Aquí dice, esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, la señal era llegar a donde estuviera un niño en un pesebre. Eso me recuerda, ¿hay algún mexicano aquí? ¿Se acuerda una señal que allá en la tierra de los mexicas, donde encontraran qué? Una serpiente devorando a un águila. Ahí está una señal, wow. Lo que pasa es que usted no entiende el mensaje. Yo estoy hablando de otras águilas. Bueno, más lo voy a cambiar. Un águila podrá devorar una serpiente, pero jamás una chiva. Digan amén. No, lo cambié por eso. Pero son señales. Pero quiero mencionarte en la Biblia algo que nos enseña. Vamos a Éxodo 7, del 8 al 12. Para ver que no todas las señales vienen de Dios. O sea, necesitamos espíritu de discernimiento para saber si las señales son de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, siguiente versículo, si Faraón os responde diciendo, muéstrenme un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahí está otra vez una serpiente. Fíjese bien, a veces que en la Biblia menciona la palabra serpiente y la serpiente representa a Satanás. Por ejemplo, cuando le dijo Dios a Moisés, levanta una serpiente, porque estaban siendo mordidos por serpientes, haz un asta y levanta una serpiente, y el que vea la serpiente va a ser sanado. Y decíamos nosotros, pero ¿por qué una serpiente si la serpiente representa a Satanás? ¿Por qué no dijo, haz una estatua de una paloma? Para empezar, las imágenes son idolatría, y luego aparte una serpiente, entonces como que no nos cuadraba mucho. Pero cuando entendemos después que Jesucristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Esa serpiente representaba a lo que iba a pasar después con Jesucristo en la cruz. Pero la pregunta sigue ahí, ¿por qué una serpiente? Muy sencillo. Porque Jesús en la cruz, dice la palabra en Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La serpiente representa el pecado. Jesús en la cruz, cuando le cargaron nuestro pecado, es la representación de la serpiente. Entonces todo tiene un simbolismo. Aquí hay otra representación de serpientes. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es una instrucción que Dios les había dado. Entonces Faraón dijo, con que tú avientas tu vara y se convierte en culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces hasta ahí como que decimos, caray, pues entonces es una buena señal. Ellos también tienen a Dios, porque ellos también hicieron lo mismo, tiraron su bastón, su vara y se convirtió en serpiente. Pero vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Satanás quiso aprovecharse y quiso engañar, quiso decir, pues yo también hago lo mismo, pero resulta que cuando Aarón tiró su vara se convirtió en serpiente
Y Faraón dijo, pues los niños también pueden hacer eso. Vinieron los de él y tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se comió a todas las demás. Es decir, era una señal falsa. Qué bueno es que nosotros, cuando hablamos de dones espirituales, podamos pedir o anhelar, buscar dones espirituales. Hay un don que se llama el don de discernimiento de espíritus. Amén. Pero la Biblia dice que para recibir dones tenemos que anhelarlos fervorosamente. Es decir, tenemos que buscarlos con todo nuestro corazón. Porque si no vamos a querer definir nuestro criterio y nos vamos a equivocar. Hay gente que busca señales, pero señales falsas. Así como la de Faraón, ¿verdad? Imagínate que alguien diga, Señor, voy a robar. Y la señal de que tú estás conmigo es de que nadie me va a agarrar. Entonces te vas y robas y dices, Señor, nadie me vio, qué buena señal, gracias porque estás conmigo. Señales falsas. No, es que una señal es que desde que vine a Cristo, aquí todos en la iglesia me han tratado mal, ni me han saludado. Y cuando yo andaba en el mundo, todos me saludaban, todos me querían. Escucha, es una señal falsa. Antes de venir a Jesucristo tenía carro, era un hombre importante. Ahora que vine a Cristo quedé en la ruina. Es una señal de que no estoy bien aquí, es una señal falsa. Amén, métete más con Dios y vas a ver que Dios te va a dar todo lo que necesitas. Señales falsas. Engañé a mi marido y bendito sea Dios, nadie me vio. Esa es una gran señal de que Dios, no, mijo, no te equivoques. Hay señales falsas, amén. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si una señal viene de Dios o no viene de Dios? ¿Cómo puedo yo saber si es una señal que Dios me está dando para hacer algo? Señor, mándame una señal. Y si mañana viene un hombre a mi vida y me pide que me case con él, Señor, dame una señal. Si mañana amanece nublado, es que tú quieres que yo me case con ese hombre. Le pedí una señal al Señor, pastor, ¿y qué cree? Amaneció nublado. Sí, mijita, pues viste en el pronóstico que hay un huracán mañana. ¿Cómo pides esa señal? Ya sabías que iba a amanecer nublado. En segundo lugar, ese hombre es casado, mi amor, por el amor de Dios. Pero hay gente que busca señales falsas para satisfacer su propio criterio o las cosas que necesita. Amén. Ahora, aquí hay una pregunta muy buena. Pastor, ¿es bueno pedirle señales a Dios de algo que necesitamos? Es bueno pedirle, Señor, dame una señal porque estoy en un dilema y necesito que tú me mandes una señal para saber si en realidad tengo que hacer esto o no. Ok, yo te voy a dar la señal más segura para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios. Esta es la señal más segura. Esta es la señal más segura en lugar de decirle al Señor la señal si mañana amanece nublado o con sol. En lugar de decirle, Señor, el primero que llegue a mi casa mañana, en lugar de pedir señales de ese tipo, busca la señal de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Se acuerda por qué Jesús venció a Satanás cuando lo atacó 3 veces después de haber subido de las aguas del bautismo? Porque conocía la palabra. Satanás lo quiso engañar y Jesús le respondía, escrito está. Y lo volvió a atacar y Jesús le volvió a responder, escrito está. Y lo atacó por tercera ocasión y Jesús le contestó, escrito está. ¿Quieres tener una señal segura para algo que pase en tu vida? Métete a la palabra del Señor. Dile, Señor, dame una señal. El Señor te va a decir, mira, abre tu Biblia, mi hijo. Ahí hay muchas señales de lo que yo tengo para ti. ¿Alguien está de acuerdo con la palabra del Señor? Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Vamos a ir a 2 citas bíblicas más porque yo sé que estás ansioso de orar al Señor, yo lo sé. Vamos a ir a 2 versículos
sencillos. Vamos a Mateo 24. A ver, los jóvenes, díganme de qué trata Mateo 24. Efectivamente, el sermón profético. Una disculpa para el grupo de jóvenes que ya no nos pudimos reunir porque hemos salido mucho la pastora y yo. Pero vamos a checar, pregúntale a la pastora ahí si hay algo el próximo sábado. ¿Ya hicieron la tarea a propósito los jóvenes? Ya la tienen lista, ¿verdad? Muy bien, Mateo 24. Mateo 24, vamos al versículo. Recuerden que es el sermón profético donde Jesús justamente dijo todo lo que iba a suceder. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuáles o cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señal? Aquí estamos hablando de una señal. Ellos le preguntan a Jesús, digan Jesús, porque él les dijo que iba a volver, les habló del fin del mundo y ellos le dijeron: dinos qué señal habrá del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y Jesús respondiendo les dijo: miren que nadie os engañe, porque van a venir falsos Cristos. Versículo 5. Aquí están las señales que Jesús dijo en Mateo 24. Los discípulos le preguntan: dinos qué señal habrá de tu venida. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Señal. Hoy en día hay gente que dice que es Cristo. Oiréis de guerras, versículo 6, y rumores de guerras. Mirad que nadie os engañe, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Otra señal: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pandemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Yo quiero que usted me diga, iglesia, ¿cree que se están cumpliendo estas señales? Es una señal del fin de los tiempos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos hasta el versículo 13. Dice el versículo 13, Mateo 24, 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Quién es el que va a asegurar su salvación hasta el fin? El que persevere. Pastor, pero una vez que ya eres salvo, ya no pierdes la salvación. Hay tantas cosas que se dicen ahorita. Si tú ya eres salvo, ya puedes hacer con tu vida lo que quieras. Te puedes meter al ocultismo, al satanismo, puedes adorar a Satanás y ya no pierdes tu salvación. No, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. ¿Alguien está creyendo la palabra del Señor? Persevera y vas a ver que vas a mantener tu salvación. Señales. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Sabemos que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos ya se devoraron el tema de la sexta dispensación? Donde hablamos, ¿cuánto tiempo duramos? Casi un mes hablando de profecía. Donde hablamos de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Aquí hay otra señal. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Hay alguien aquí que cree? A ver, diga: Señor, yo te creo. Bueno, estas señales te van a seguir a ti. Señales. Siempre hemos dicho aquí, lo reiteramos, las bendiciones de Dios no son para todos, son para el que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Aquí hay señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Es una señal. Hablarán nuevas lenguas. Es otra señal para los que creen. Tomarán en las manos serpientes, es decir, problemas, situaciones difíciles. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esas son señales. Aquí hay una señal muy importante. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales van a seguir a los que creen. Tú vas a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van
a sanar. Diga conmigo, recibo esta palabra. Aleluya. Es para los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Última cita bíblica por el día de hoy. Ezequiel 3, 8 y 9. Gloria a Dios. Así que mi hermano, quiero aclararte una cosa. No estoy diciendo que es un pecado pedirle señal a Dios. Qué bueno que lo aclaro antes de terminar. Cuando yo te digo que la señal más segura es la palabra de Dios, así como dice la Biblia que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. ¿Por qué lo dice la palabra? Porque muchas veces queremos que venga un profeta y nos dé palabra de acuerdo a lo que nosotros queremos o necesitamos. Cuando viene palabra de Dios a tu vida a través de un profeta, tú ni siquiera la vas a buscar. ¿Alguien me escuchó esto? Cuando Dios traiga un profeta o lleve un profeta a tu vida y te diga una palabra, porque la Biblia lo dice, esa persona te lo va a decir a ti, así como Jesús, que era profeta, le comenzó a decir cosas a la mujer samaritana. Y esta mujer dijo, oye, ¿cómo conoces mi vida? Porque era un profeta. Lo que te quiero decir con esto es que tú y yo no podemos andar buscando profetas. Ahí está el profeta fulano, ahí voy hasta donde está. Y hasta le pongo la cabeza, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ponga su mano en mi... No, no hagas eso. Porque en ese caso te voy a dar un tip más fácil. Invítalo a comer a tu casa, hazle una buena comida, hazle un cheque por... ¿De cuánto quiere el cheque, profeta? Pues de tanto, dale el cheque. Ahora sí, pastor. Ahora sí, profeta. Deme palabra. Y el profeta dice, no, pues como ya me compró, le voy a empezar a decir, vienen cosas grandes para tu vida. Vienen cosas. No, mi hermano, eso no se vale. Cuando Dios te quiere dar una palabra profética, Dios te la va a dar en el momento en que menos lo esperas, con la persona que menos esperas. Dios te va a dar una palabra que sea de bendición para tu vida. Y en el caso de las señales, pastor, yo le puedo decir a Dios, dame una señal. Mira, si tú quieres pedirle una señal a Dios de algo, pídele la señal. Yo lo que te estoy diciendo es que la señal más segura es la palabra de Dios. Pero si tú le vas a pedir una señal a Dios para que Dios te oriente y te diga lo que tienes que hacer, en esa petición de señal, tú tienes que orar vigilias en la noche. Tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tú tienes que meterte en la palabra de Dios. Porque si le estás pidiendo una señal a Dios y andas bien carnal, ¿alguien sabe lo que es carnal? No estoy diciendo que perdió su salvación, son cosas distintas. ¿Tú crees que alguien que anda en la carne, que le da lo mismo atrás que en ancas, decía mi abuelo, que le da lo mismo venir a escuchar la palabra de Dios que irse a cualquier otro lugar, que le da lo mismo adorar a Dios que cantar una de Paquita en el barrio, que le da lo mismo cualquier cosa, ni le piden señales a Dios? Porque a lo mejor vas a tener una señal falsa y te vas a equivocar en la decisión que tú quieras tomar. Si le vas a pedir una señal a Dios, métete en adoración a Dios, métete en oración a Dios, métete a buscar la presencia de Dios si le vas a pedir una señal. Amén. ¿Queda claro esto? Bien, vamos a ver qué dice esta cita bíblica. Estamos en Ezequiel 3, 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Esto es palabra de Dios y es una señal segura. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Si viene de Dios en su palabra, es una señal segura. Si lo estás leyendo en la palabra de Dios, es una profecía segura. Yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, o sea, de tus enemigos. Vamos a seguir leyendo el 8, lo voy a terminar. Y tu frente fuerte contra sus frentes. Es decir, cuando tú quieras enfrentar al enemigo a cualquier situación, ahora sí vamos al versículo 9. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. ¿Alguien recibe esta palabra? No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Se acuerdan del versículo anterior que leímos?
que vienen los verdugos de la ciudad, aquellos que traen muerte, destrucción, traen ruina, traen escasez. Pero dice el Señor, ponles una marca a los que claman, pones una marca a los que gimen, porque vendrán muchos verdugos de la ciudad, pero a los que tienen la marca, a los que tienen la señal, ni te les acerques. Eso lo dice el Señor. ¿Le estás creyendo a Dios esta mañana? Deja que Dios ponga una señal en ti. Dios va a poner una señal entre los adoradores. Dios va a poner una señal esta mañana a los que alaban al Señor con todo su corazón. Póngase de pie, por favor. Dios va a poner una señal en este momento en tu frente. Dios va a poner una frente de diamante, porque el diamante es duro, el diamante es fuerte, dice, y tu frente es más fuerte que la de ellos. La señal que tú tienes es una señal fuerte que va a vencer al enemigo. Y la señal más grande para nosotros los hijos de Dios es que nos estamos cubriendo con la sangre de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Gracias, Señor. Saluda al que esté a tu lado y dile,